Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quisiera agradecerle por sintonizar esta transmisión del Evangelio desde su cultura, idioma y contexto en el primer siglo. Para nosotros es muy importante hacerle llegar este mensaje en este estudio de la Escritura. Para ello, le invitamos a, si todavía no lo ha hecho, suscribirse a nuestro canal, visitar nuestras listas de reproducción, en donde encontrará muchos otros videos que seguramente colaborarán con su crecimiento espiritual. Y por último, también que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que Dios le hable en este video. Bendiciones. Como siempre me da tanto gozo darle la bienvenida a este estudio del Evangelio, especialmente del libro de Apocalipsis. Hoy estamos viendo ya la parte 16 y vamos a ver el último mensaje que se envía a las congregaciones, específicamente con el título de la congregación de Laodikia, si lo quiere leer en griego. Así que vamos a entrar de una vez para aprovechar el tiempo porque este estudio o este estudio, sí, básicamente nos quedó un poquito más largo y quiero entrar de una vez. Solo quiero recordar que la semana pasada veíamos el segundo estudio de la congregación de Filadelfia. Quiero recordar que a esta congregación no hubo un reproche, sino que ellos tenían un equilibrio entre el Pentateuco y el testimonio de Jesús, que ese desarrollo es muy importante, este equilibrio, perdón, es muy importante dentro de la congregación de Jesús. Y bueno, la exhortación era a que lo viéramos y que dentro de esta congregación también explicamos el término mi padre, porque estaba varias veces repetido en un solo versículo. Vamos ahora a retomar entonces la lectura desde el versículo 14. Hoy terminaremos los mensajes a las congregaciones, pero también terminaremos el capítulo 3 con el favor de Dios. Dice así: escribe al mensajero de la congregación en la Odisea. Y luego dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Por supuesto, hemos de entender todos estos títulos o descripciones se aplican al Mesías, a Jesús, a Dios. Pero esto nos lleva a hacer una conexión mucho más profunda. Vamos a explicar los términos, pero también partimos de algo. En griego se puede leer la palabra el amén transliterada. Amén no es una palabra que signifique algo en griego, sino que es un significado hebreo. De hecho, significa verdadero es o fiel es. Pero esto prueba, sin lugar a dudas, que esta escritura o bien fue redactada en hebreo o fue pensada en hebreo, y en el mejor de los casos, el griego que se emplea para hacer esta traducción es un griego judaico, es un griego que se hablaba, se pensaba y se entendía por judíos, y que muchos de estos contextos teológicos, el autor se basará en mencionar palabras hebreas porque no han tenido una traducción. Amén, por lo tanto, el amén, como lo ha mencionado ahí, y que hemos dicho que es verdadero, es y fiel es, lo va a explicar el mismo versículo en los siguientes enunciados. Y son dos, básicamente. Es el testigo fiel, porque hemos leído el amén, coma, el testigo fiel. Eso es lo que es el amén, el testigo fiel y verdadero. Por lo que personificado entonces esta palabra, porque el Mesías también en los evangelios la usó mucho, pero no la personificó en el sentido de, él dijo, cuando han traducido de cierto os digo, o he aquí os digo, creo yo que también lo he encontrado. La escritura ahí dice amén, y lo que quería decir es verdadero es. Esto está escrito. Por eso es importante entender que estas dos afirmaciones de quién es el amén, testigo fiel, y verdadero, vienen del verbo hebreo amán, que es un verbo que tiene que ver con la instrucción, quiere decir instruir, quiere decir enseñar,
con el propósito de ser testigos. Y ese es el desarrollo bíblico que lamentablemente acabó en un concepto tan humanista como es la fe. Pero no, esto se trata de ser fiel a la instrucción, a la palabra de Dios y por supuesto con la verdad. El verbo amán entonces da la, el origen a todo lo que hemos mencionado, a las tres descripciones. El amén, o sea, Jesús, el testigo fiel y el testigo verdadero. También el versículo ha dicho algo acerca de el principio de la creación de Dios. Y si empezamos a aplicar lo que hemos aprendido ya, especialmente me refiero al versículo pasado, vamos entonces a necesitar entender muy bien, porque no es tan fácil, pero creo que la explicación de hoy traerá mucha luz. ¿Qué es eso del principio? ¿Quién es el principio? O porque la descripción es el principio de la creación y cuando nosotros vemos o entendemos la palabra principio, entonces podríamos pensar en el comienzo, el inicio de todas las cosas, pero es que eso no es lo que la escritura ha dicho ni en Apocalipsis ni en Génesis, que es la palabra con la que se inició la Biblia. Vamos a leer Génesis 1:1 en hebreo, Bereshit 1:1 y dice ahí, la preposición, la primera preposición, Bereshit, pero significa en, por o dentro del Reshit organizó Elohim los cielos y la tierra. En primer lugar, mencionar que el verbo ahí no es crear, sino es un verbo que significa organizar, porque había habido una guerra cósmica que Apocalipsis narrará más adelante, no nos vamos a adelantar a ello, pero esta era la razón por la que en el versículo 2 usted va a encontrar la tierra como vacía y desordenada, y Dios empieza a crear un orden. Ahora, la palabra Elohim, eh, como lo entendimos la semana pasada, no se refiere a la persona de Dios, sino a los atributos o los poderes de Dios. Si entendemos eso, si conectamos eso, que la palabra Elohim, por eso no le coloqué la palabra Dios, que es la que normalmente traducen acá, pero si conectamos que es la palabra Elohim, entonces nos va a ser más fácil entender quién es el Reshit. Y por eso no le puse principio. Si la Biblia hubiera querido hablar de principio, hubiera dicho Rishon, Rishon. Pero el reshit es lo visible de algo. Por ejemplo, en estos días, en la escritura, los días que estamos grabando este estudio, en la escritura se ha hablado de llevar el conteo del Omer Reshit. Y el Omer era una medida y el Reshit es lo primero visible de la, en este caso, de la cosecha. Pero el Reshit es lo primero visible de algo. La, no quiero llamarle primicia porque también se usa otra palabra para traducir primicia, pero la primera parte visible. Ellos tenían que hacer una presentación de lo primer visible. Entonces aquí lo que estaría diciendo es que dentro de lo primero visible, que es la persona de Dios, o sea, el Mesías, sus poderes organizaron los cielos y la tierra. Por lo que él no es un ser creado, me refiero al Mesías, no, él es el creador que está utilizando sus atributos. Él es el creador que está usando sus poderes para reorganizar, para ordenar cómo ha quedado el mundo. Pero lo está haciendo desde su misma esencia. Por eso es que la creación había llevado su esencia y por eso es que él llevaba un proceso en la creación que obviamente se verá interrumpido por el pecado, pero que también es la razón por la cual cuando la creación es entregada a vanidad, entonces él dice, bueno, solamente yo puedo redimir esto y yo voy a ir a hacerlo. En ese sentido, el Apocalipsis está enseñando que él es el Reshit, es decir, él es lo primero visible de los poderes de él mismo, de sus poderes creando cosas. Y esto es evidente también en el Evangelio de Juan, en Juan 1:1 y también en su primera carta. Pero bueno, si esto está claro y si no, me, le ruego lo vuelva a estudiar, vamos al versículo 15. Dice así, Apocalipsis 3:15. Y ahora empezará a narrar el mensaje y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueras frío o caliente. Verso 16. Así, puesto que eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta escritura está aquí para recordarnos a nosotros, a los que nos congregamos en las reuniones del Señor, del pueblo del Señor, que no se puede, desde la perspectiva bíblica, servir a dos señores. Eso está también dicho en el Evangelio, pero esto tiene que ver mucho con el momento histórico que está pasando, porque antes de la irrupción de la cultura helénica, griega y por supuesto romana, refiriéndonos al Testamento de los antiguos, cada pueblo tenía su propia deidad y estas deidades eran locales. Por eso es que el verdadero Dios se revela a Abraham en una comunidad pagana, siendo él pagano, y le dice, ¿sabes qué? Vete de tu tierra y de tu parentela, porque él se le reveló y la consigna era que yo te puedo llevar a donde sea y allí bendecirte. No necesito estar en una región. Pero en el mundo griego, a diferencia de los pueblos antiguos, la gran novedad era que ellos sí que tenían y podían tener varias deidades dentro de un mismo contexto de tierra, dentro de una misma porción de tierra, y estas deidades sí que podrían convivir entre sí. De tal forma que para el griego y por ende para el romano, que tenía la religión griega pero con nombres distintos, ellos podían muy bien asimilar que las naciones tuvieran sus propias deidades, pero llegaban a forzar a estos a aceptar también las deidades de los griegos y de los romanos. El helenismo está muy presente en el primer siglo y por ende el gnosticismo y muchas doctrinas muy raras están presentes que me atrevería a decir siguen presentes, incluidos en la congregación del Señor, y han mezclado sus ideas. Y aquí vemos ya para entender entonces por qué es que les dice eh, que conoce sus obras. Pero en relación a la escritura, o solo se puede estar con Dios o no se puede estar con Dios. Pero lo que está reclamando acá es que ellos a veces están con Dios y a veces no están con Dios. Eso es lo que implica ser un tibio. Y esto es algo muy relevante hoy en día, en nuestros días, porque es tan fácil venir a la iglesia, ir a la congregación, alabar al Señor, pero luego vivir sin los preceptos de Dios, luego hacer mi vida desde lo que yo pienso e incluso adaptarme a creencias que no tienen algo que ver con la escritura y pensar que eso está bien. Para ejemplificarlo, citamos un versículo que ha pronunciado una vivencia del profeta Elías, que en su misión profética hacia el pueblo de Israel crea un careo con los profetas de Baal, está todo Israel presente y estas son sus palabras. Primero de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? A eso es lo que se refiere ser frío, no frío ni caliente. Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Por qué? Porque eran tibios. Por lo tanto, aquí Dios no está pidiendo que seamos fríos, porque frío sería definirnos en función de que no lo siguiéramos a Él. Aquí lo que está diciendo también no solamente es eso, sino también es el hecho de eh, que nos definamos por Dios, que nos definamos por Dios. Si no te defines, dice Dios, a pesar de que vayas, a pesar de que estés tratando de vincularte, pero yo te voy a vomitar. Alguien que juega entre las cosas de Dios y las cosas del mundo es alguien que se está poniendo en una posición en la cual Dios lo pueda vomitar. Y sabemos que esa acción no es nada grata, pero que representaría para nosotros una expulsión, un rechazo de parte del Creador porque a su pueblo, a sus hijos, Él los quiere con Él, los quiere al 100% con Él. Seguimos la lectura. Apocalipsis 3:17 dice, ¿por qué dices? Ahora va a decir cómo es que, o va a explicar por qué es que no es frío ni caliente. Rico me he enriquecido y de nada tengo necesidad.
¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre y ciego y desnudo? O sea que esta congregación probablemente se percibía con mucha bendición, con mucho respaldo de parte de Dios, y pensaban que eran ricos simple y sencillamente porque estaban en abundancia de cosas materiales. No podemos decir que la abundancia de cosas materiales sea la única forma en donde Dios sabe que o está aprobando lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces, si no tengo los ojos puestos en Dios, sino solamente en las cosas humanas, estoy probablemente poniéndome en una posición de ser un miserable, pobre, ciego y desnudo y digno de lástima. Esta gente estaba viviendo engañada porque pensaba que por poner en práctica algunos principios y tener alguna provisión material, eso permitiría que ellos no siguieran a Dios de todo corazón, no se suscribieran a sus mandamientos, no respetaran su palabra, no guardaran los preceptos. El versículo 19 lo aclarará y lo leeremos cuando lleguemos ahí. Pero esta amonestación, perdón, recuerda que Dios calla por un tiempo cuando nosotros no tomamos una decisión, cuando estamos indecisos, cuando no hemos podido decidir a quién seguir, cuando estamos en el mundo y estamos supuestamente en él, cuando no nos hemos comprometido al 100% y coqueteamos todavía con el mundo. Y ese tiempo es un tiempo de misericordia y de gracia, pero esa es precisamente la amonestación. Quizás estás en un tiempo de gracia, pero has de entender que eres o no hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tu compromiso hacia Dios debe ser completamente, con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú eres, aunque eso implique dejar muchas cosas agradables para ti. De hecho, nos recuerda una actitud del pueblo de las 10 tribus del norte que osó llamarse Israel y que Dios le dice, miren, Israel es un hombre muy cargado, es un hombre mesiánico, es un hombre de que yo voy a poner el príncipe, ustedes lo llevan. Y veamos cómo les llama, porque de hecho al final los envía al exilio. Oseas 12:8 dice lo siguiente: Efraín les dice, les llama por una tribu. Ellos son 10 tribus, se hacen llamar Israel, pero ahora él les circunscribe a un nombre, Efraín. Y por mucho de que amo este nombre, porque ese es mi nombre también, ese es mi segundo nombre, sí vemos que ahora mismo lo está usando de una forma peyorativa y les dice, Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad, aunque sea alguna que sea pecado, perdón. Verso 9. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, de nuevo te haré habitar en tiendas, como en los días de la fiesta señalada. Es decir, el hecho de tener una seguridad, si no tenemos todo en Dios, no es garantía de nada. Regresamos a Apocalipsis, versículo 18. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. ¿Y cuál es el consejo? Podemos restringirlo a dos cosas. Él está diciendo que de Dios este pueblo, y está dando como una guía a cómo volverse a él, debe de comprar oro para hacerse verdaderamente rico y tener vestiduras blancas, las cuales representan el desempeño correcto. Aquellos que visten de blanco en la escritura son aquellos que son hijos de Dios, que actúan de acuerdo a como Dios ha dejado que actúen. Y Él les está diciendo, debes de comprar el oro refinado para cambiar esto, para cambiar tu condición de tibio o de frío. Debes de comprar el oro refinado. Y ya veremos, siendo este un libro de mucha simbología, a qué se refiere, para que no llegue el momento donde se vea tu desnudez. ¿Y qué es ver su desnudez? Es ver y descubrir que al final del día fue vomitado, que no era un hijo. Y la otra cosa que le dice es que puedas comprar colirio para ungir tus ojos y realmente tener una visual correcta.
Muy bien, ¿cuál es la simbología acá? ¿Qué significa entonces, podríamos preguntar, comprar oro? ¿A qué se refiere eso? Y aquí es donde yo quiero pedirle que usted se tome un tiempo para asimilar esto, porque el paradigma de estos estudios no es pensar qué se me ocurre a mí que es oro, sino qué es lo que la Biblia ha mencionado, qué es lo que en el entorno normal se mencionaba. Si pensamos en oro en la Biblia, ¿en qué momento Dios ocupó oro? Porque el oro es de Dios. Bueno, la respuesta es para la construcción del santuario. Todos los elementos que Dios iba a usar para reconciliar fueron, en su gran, bueno, no voy a decir todos, pero en su gran mayoría fueron construidos, fueron hechos de oro. La verdadera riqueza está en estar en paz con Dios, en la aceptación y en la reconciliación de que Dios sea para nosotros. Pero en este sentido, en especial nos referimos al altar del incienso, el cual era completamente hecho de oro y estaba en el lugar santo, Kodesh en hebreo. Y que este mismo escrito de Apocalipsis nos enseñará más adelante se refiere a las oraciones de aquellos que han sido justificados por el sacrificio del Mesías. Por lo que comprar oro de Jesús significa tener una oración. Ahora, no una oración como la hemos conocido nosotros, sino como la Escritura los enseña. Normalmente para nosotros, a nosotros nos han dicho, orar es hablar con Dios. Esto es cuestionable. No es lo que la Biblia dice que es orar. Pero en el peor de los casos es que lo hemos convertido en una lista de supermercado o peor aún todavía usamos la oración para declarar que venga lo que no tenemos. La oración no es eso. La oración bíblica es una profunda reflexión al arrepentimiento. La oración bíblica es un llamamiento a entrar en juicio con Dios para ser perdonado. Es un llamado para nosotros a confesar nuestros pecados. Cuando nosotros entramos con Dios y somos vulnerables con Él y en lugar de pedir lo que no tenemos, aunque hay un espacio para eso, pero en lugar de eso, cuando nosotros vamos y confesamos que estamos viviendo lo que estamos viviendo, seguramente por alguna consecuencia de nuestros pecados o por ser pecadores o por lo que sea, pero cuando vamos con una actitud de humildad a que Dios nos examine, a que Dios nos busque, rebusque entre nosotros, a confesar, a que Él pueda traer a colación nuestros pecados y a arrepentirnos, estamos comprando oro. Estamos comprando oro. Y ese oro nos estará dando las vestiduras blancas para que no se manifieste nuestra vergüenza y nuestra desnudez. En Isaías vemos un versículo que ayuda mucho con esto. Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá el Señor. Mire quién lo va a decir, Dios mismo, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, es decir, de color muy rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, serán tornados como lana. El punto de Dios en función de esto es que si nosotros nos arrepentimos, y existe todo un concepto creyente de lo que es arrepentimiento, diferenciarlo de remordimiento, por supuesto, pero también saber que es un retornar al Señor, un retornar a su palabra, un retornar a hacer las cosas que Él nos dice, entonces veremos la blancura. Seremos tornados como la lana, seremos emblanquecidos como la nieve, y por eso decía yo que las vestiduras blancas representaban la justificación, el perdón y la reconciliación de parte de Dios. Paralelamente a esto, habla de colirio, que es el otro ingrediente, que en la antigüedad se veía perdón, que en la antigüedad, perdón, ha hablado del colirio en función de ver, de poder ver. Y en la antigüedad el colirio era una especie de solución salina con combinación adecuada que al aplicarse en los ojos producía alivio.
Por lo tanto, el colirio es una referencia a la sal que se colocaba en los sacrificios de reconciliación y que tiene que ver con arrepentirnos de nuestros pecados, que tiene que ver con confesar nuestros pecados, que tiene que ver con hacer reconciliación, con entrar a la reconciliación que Dios ha hecho por nuestras fallas. En el caso de esta congregación, tiene que ver con eh, ellos no están definidos, se están mezclando entre deidades eh, de todo tipo, mezclándolas en la relación con Dios. Estamos tratando de adorar a Dios como adoraríamos a otras personas. Y Dios ha dicho, no, yo estoy aparte, yo soy distinguido. Es muy importante reconocer que la adoración, la relación, la vivencia en Dios no es como cualquier otra cosa que las naciones puedan hacer, que las personas alrededor de nosotros puedan pensar, sino que la adoración y la vivencia con Dios se rige desde lo que su palabra ha dicho, desde lo que su palabra ha marcado y que representan para nosotros la única forma para relacionarse con Dios. Y ahora cerramos lo que habíamos dicho en el versículo 17, que habíamos abierto un pequeño paréntesis, al leer el versículo 19. Antes de leer el 19, lo que haremos será releer el 17 para crearnos el contexto. Y dice así, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Este fue el contexto que dejamos abierto. Leemos el 19, dice, y yo reprendo y disciplino a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, estas personas, por estar prosperadas, voy a llamarle así, por estar bendecidas, como dirían hoy en día, a pesar de no servir completamente a Dios, a pesar de comprometer su palabra con vivencias, con la forma como se adora a Dios desde fuera de la Biblia, piensan que están bendecidos. Pero la verdadera relación de Dios con los que ama es la que está diciendo el versículo 19. Yo reprendo. Y es decir, yo llamo la atención y disciplino a los que amo. Por lo tanto, si tú estás viviendo en bendición, pero estás quebrantando la palabra del Señor, pero estás haciendo claramente las cosas que Él no te ha dicho que hagas, pues ten cuidado. Tal vez si no ves la reprensión es porque no eres hijo o no eres amado. Por eso es que el versículo 19 termina diciendo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé celoso de mí, dice el Señor, sé celoso de guardar mi palabra, sé celoso de guardar mis mandamientos. Y por eso no podemos hacer tanto énfasis en lo que ahora quiero decir. El Dios de la Biblia, y por Biblia me refiero a la Torá y el Evangelio, es excluyente con cualquier otra religión o deidad. Porque el mandamiento más importante, Jesús lo enseñó, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Cualquier otra forma de adoración, cualquier otra forma de agradar a Dios, de cualquier otra deidad, y sin mencionar alguna, no va para Dios, es excluyente. Es que el Dios de la Biblia es el que nos debería dirigir y por eso nosotros no restringimos nuestra relación a Dios a una experiencia personal, a cómo me siento hoy o a lo que experimenté el día de hoy, sino que esta debe estar sujeta a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia ha enseñado. El Dios de la Biblia es excluyente con cualquier otra religión y con cualquier otra deidad y no va a compartir su gloria con ellos. Versículo 20. Ahora entramos a algo un poquito distinto, pero que igual tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, han traducido, pero yo le puse ahí cuando entre paréntesis, ya va a ver por qué. Cuando alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La imagen que se tiene es de que Dios es un caballero, de que Dios es alguien que va a respetar nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Y como que si Él toca en la puerta, yo estoy en el derecho de abrirle o no. Esa no es la imagen que este versículo está transmitiendo. ¿Quién es el que está a la puerta? El verdadero, el fiel, el
principio, el reshit de la creación. Es decir, el que está a la puerta es el rey. Y llamo, dice, y llamo. Pero ahí no es un toque en la puerta, ahí es una voz. Ese llamado no es tocar una puerta como lo ponen en algunos retratos o en algunos versículos a un pastor. No, por favor, quítese eso de la cabeza. Allí es Dios llamando. Cuando alguien oye su voz, la voz del rey, pues como siervos que somos, vamos a abrir la puerta para que Él tenga comunión con nosotros, tenga contacto con nosotros. Si alguien es de Él, no tendrá más opción que abrir la puerta para tener comunión y relación con Dios. La Biblia dice en el Evangelio, yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no hemos de ver esto desde una perspectiva que es una capacidad humana. Por eso ese sí condicional que se traduce ahí es un sí semítico. Y volvemos nuevamente a la mentalidad en la cual fue escrita la Biblia. Ese sí en hebreo se interpreta como el interpreta, perdón, también como cuando. Cuando alguien oye mi voz, es decir, cuando él está llamando, alguien oye la voz y reacciona. Cuando le cae el 20, es que si no ha abierto es porque no ha escuchado la voz. Pero cuando Dios permite que alguien la escuche, entonces esta persona inmediatamente dice, Dios, me estás llamando. Y va y abre la puerta. El siguiente versículo lo va a aclarar, o lo va a confirmar, perdón, porque dice, al vencedor, ¿quién es el vencedor acá? Es el que se vuelve a Dios, es el que regresa a Dios, es el que abre la puerta para tener comunión con Dios. Por eso decía que todo está vinculado. Por eso al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí. ¿Dónde venció él? Pues él venció en el madero. Pero luego ahora quiero que vea algo muy interesante. Y me senté con mi padre en su trono. Al vencedor, es decir, al que vuelva, al que entre en juicio conmigo, al que ore, al que compre oro de mí y se vuelva a mí y se arrepienta de sus malos caminos. Ese es el vencedor. Le dice, él se sentará conmigo. Es decir, cenará conmigo. Ese es el contexto. Estará conmigo, tendrá comunión conmigo. Ahora, ¿cómo? La comparativa es muy interesante. Dice, como yo me senté en el trono de mi padre. Es decir, me senté con mi padre en su trono. Quiero que por favor note algo que a veces como cristianos es difícil de notar. No se sentó en el otro trono. Solo habla de un trono. Me senté con mi padre. Se sentó sobre su padre. Y aquí no vamos a hablar de dos personas. Por favor, no es que está sentado en las piernas de su papá como un niño. No, no, es que aquí estamos hablando del Rey del Universo, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Él se está sentando en el trono con su Padre. ¿Y qué es su Padre acá? La lectura que tenemos que hacer entonces no es la lectura castellana de un padre, porque eso nos ha confundido desde que se empezó a leer o pater en griego y que en los concilios cristianos se llegó a proponer ya en el siglo cuarto, siglo quinto, una cuestión de una trinidad. No, eso no está hablando acá. Este versículo no está hablando de eso. En este versículo está hablando del concepto arameo de Abba. Eso es otra cosa. Esto es un desarrollo teológico arameo, muy de la literatura judía del primer siglo, muy de la literatura del Evangelio del primer siglo. De hecho, esta palabra no es hebrea, esta palabra es aramea y hemos de recordar y puntualizar siempre que la teología del Evangelio, de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, fue hecha en arameo porque esta era la teología del segundo templo. De hecho, la palabra Haab,
la palabra Ahab es como se dice el padre en hebreo, pero esto no tiene una carga teológica. Sin embargo, Abba para alguien de la época representaba las promesas de Dios, representaba, y para Jesús representaba el conjunto de promesas, toda esa estructura legal que Él deja en el cielo, a la cual Él mismo está dispuesto a someterse para cumplir las promesas de salvación, las promesas de redención, pero también los procedimientos, pero también las leyes. Todo este conjunto, la constitución, podríamos decirle, la constitución divina que salió de su boca, que Él mismo la profirió, que Él la colocó en los cielos y a la cual cuando Él venga como hijo, como súbdito, ha de restringirse, ha de someterse. Por eso Gálatas lo enseña, él vino bajo ley, es decir, subordinado. ¿A qué vino subordinado? A lo que él mismo había pronunciado cuando antes de venir, él establece cómo es el camino de la salvación y de la reconciliación. Eso es lo que se conocía como Abba y eso es lo que él está diciendo acá. Yo me sentaré en ese trono. Pues yo me senté en ese trono, pero el gobernador es él, la persona es él. Lo otro es el conjunto de leyes. Y por eso siempre me gusta recordar Juan capítulo 14, en donde dice, em, si amáis, guardad mis mandamientos, y yo, dice, giraré la instrucción al Padre, y Él os dará otro consolador. Han traducido lamentablemente, yo rogaré. Lo ponen a Jesús a rogar como que fuera inferior. Jesús no es inferior de nada. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor que ha venido disminuido. Y Él está girándole una instrucción. De hecho, así se debe traducir ese verbo allí. Lo han traducido como rogar, pero ahí no, ahí está hablando de pedir, en el sentido de exigir algo. Él está exigiendo entonces de Abba, de la legalidad, de la constitución, que se envíe otro consolador para que nosotros no estemos huérfanos. Entender esto nos va a ayudar a comprender el mensaje del Evangelio de una mejor forma. Este mensaje, valga la redundancia, entonces las, a las iglesias, a las congregaciones, en este caso a la de la Odisea, termina diciendo, porque a partir de ahora el capítulo 4 va a entrar a decir, bueno, yo les hablé de quién soy en el capítulo 1, mi mensaje de cómo están las congregaciones alrededor del mundo en los capítulos 2 y 3, y ahora vamos a entrar a ver qué es lo que va a suceder con ustedes. Por eso es que el último versículo del capítulo 3 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el poder, lo que la mente de Dios, el Espíritu, dice a las congregaciones. Dios ha estado hablando, Dios ha estado proyectando y es necesario que nosotros le atendamos, que veamos cómo estamos. Y yo esperaría que este resumen de estas 7 congregaciones sea algo que le haya dejado a usted mucho que meditar, mucho que pensar y cómo podemos hacer para ser fieles y verdaderos creyentes de nuestro Mesías que vino a dar su vida por nosotros y vivir así como vivían los de Filadelfia. Gracias por sintonizarnos. Los espero la próxima semana en donde entraremos en asuntos ya muy profundos y tendremos mucho que explicar. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios lo bendiga. Gracias por sintonizar. Hasta pronto.